invitación. Es para mí, la verdad, es que un honor estar con ustedes el día de hoy. Un tema sumamente interesante. Espero no hacérselos tan tedioso. Eh, Voy a hablar de generalidades de cáncer pulmonar y vamos a ir adentrándonos poco a poco a la profundidad. Vamos a hablar desde epidemiología, sintomatología, cómo se hace el diagnóstico. Y al final me gustaría ahondar un poquito en lo que hacemos los oncólogos en la actualidad, en 2023. Medicina muy personalizada, muy individualizada, muy molecular y que está al alcance ya de muchísimos pacientes, incluso en México. Ya hicieron el favor de presentarme, entonces ya sin más preámbulo les hablo un poquito de la epidemiología de esta neoplasia. Estas son las estadísticas de Globocan para el año 2020. Globocan es una agencia de la OMS y de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que nos da las estadísticas, la epidemiología de las neoplasias en todo el mundo. Y esta es la data para México. Ahí tenemos los casi 30 millones de habitantes, 130 millones de habitantes en nuestro país. En la parte de arriba, en la gráfica de pie, podemos ver, bueno, las neoplasias en cuanto a incidencia en 2020 para ambos sexos, todas las edades, cáncer de mama y próstata liderando esta gráfica, las neoplasias más frecuentes, después colon recto, tiroides. En la parte de abajo, en cuanto a incidencia, nuevos casos en el 2020 para hombres, todas las edades, tenemos allá cáncer pulmonar, que representa el 5% de las neoplasias. Se dice en estas estadísticas que el cáncer de pulmón ocupa el lugar número 7 en incidencia en nuestro país y el lugar número 4 en mortalidad. Entonces, bueno, a la derecha también pueden ver gráficas de acuerdo a hombres y mujeres, ahí en roja y morado primero al principio, en cuanto nuevamente a la incidencia, en las neoplasias tal vez más frecuentes de acuerdo al sexo de los pacientes, próstata, mama, colon recto, tiroides, cervicuterino, estómago, pulmón, leucemia, hígado y linfoma nódulo. En la parte de abajo tenemos nuevamente la incidencia en todo el mundo, también en la de arriba era en todo el mundo, en cuanto a tasa de mortalidad, las neoplasias que más están ocasionando muertes en el mundo es cáncer de próstata, mama, cervicuterino, colon recto, tiroides, útero, ovario, estómago, leucemia y pulmón. Entonces es una entidad con una alta letalidad que, bueno, poco a poco empieza a cambiar gracias a múltiples avances en diagnóstico, en tamizaje, en tratamiento, en rehabilitación. Pues, sabemos que queremos que los pacientes vivan, pero también que tengan una buena calidad de vida, si se curan o si están en tratamiento o si están en remisión, o tengan un impacto sobre todo muy significativo por los tratamientos. Una cirugía, una lobectomía, una radioterapia y la quimioterapia, pues obviamente tienen también secuelas que son importantes. Hablando un poquito de factores de riesgo, cuando me preguntan a mí como oncólogo, oye doctor, ¿por qué hay tanto cáncer hoy en día? En la época de mi abuelita, si no se escuchaba que la gente falleciera de cáncer. Definitivamente una de las explicaciones es el envejecimiento de la población. Es un factor importante para la mayoría de las neoplasias, no nada más para cáncer de pulmón. La esperanza de vida cada vez se va alargando más en todos los países y bueno, y eso hace que los pacientes cada vez sean más propensos a desarrollar diferentes tipos de cáncer. En cáncer de pulmón, como saben, también tenemos otros antecedentes, tabaquismo, las pipas, los puros, exposición pasiva, sobre todo a humo de biomasa, los fumadores pasivos, la gente que todavía cocina en nuestro país con leña, en la sierra, en el campo, es bastante frecuente. Obviamente también existe un riesgo ocupacional. Personas que trabajan en la industria y que están expuestas a asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel y otras sustancias tienen mayor riesgo. Estar expuesto a algunas fuentes de radiación obviamente conlleva algún riesgo. Pacientes que recibieron radioterapia, por ejemplo, a mama por esta neoplasia o alguna neoplasia hematológica como linfoma, a tórax, tienen más riesgo. Exposición a radón en el hogar o en el lugar de trabajo. Hacerse muchas tomografías también tiene cierto riesgo. No es lo mismo que una radiografía simple y por eso el tamizaje de cáncer de pulmón se hace con tomografías de baja dosis. Obviamente personas que han vivido en áreas de exposición a bombas atómicas como en Japón y personas que viven en áreas contaminadas. Sin embargo, bueno, creo que la conclusión de esta diapositiva es que el factor de riesgo más importante para la aparición de cáncer de pulmón es el tabaquismo. No todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón fumaron y es lo que vamos a ahondar un poquito más adelante.
Y bueno, en cuanto a la detección temprana, los pacientes que tienen un riesgo alto de presentar cáncer de pulmón tienen una modalidad de detección temprana que ha mostrado disminuir la mortalidad y es la tomografía helicoidal de dosis bajas. Esta es una de las pocas neoplasias que son susceptibles a tamizaje. Las otras son cáncer de mama, cáncer cervicoterino y cáncer de colon y recto. Esta es la cuarta neoplasia, sin embargo, esta no es una neoplasia que se hace un tamizaje que se hace a la población general, como las otras tres que comenté. Estas, como decía, se hacen para una población en riesgo, que son las personas que tienen un alto índice tabáquico o que tienen menos de 15 años de haber dejado de fumar. Ha habido estudios en los que se ha determinado que hacer radiografías de tórax y citologías de expectoración no lograron disminuir la mortalidad en cáncer de pulmón, por lo tanto no son estudios que se utilizan para hacer escrutinio de esta neoplasia. De tal manera que el estudio que se recomienda para realizar tamizaje en población de riesgo, fumadores, es la tomografía helicoidal de dosis bajas. Estos son los tres estudios enormes que demostraron un impacto en disminuir la mortalidad haciendo cribado de cáncer de pulmón, el NLST, el Nelson y el MILD. Como pueden ver, todos ellos demostraron una disminución en el riesgo de muerte de 20, 24 y 39% respectivamente con respecto a cáncer de pulmón. Estudios enormes, ya pueden ver ahí la N, 53.454 en el primero, 15.000 en el segundo, 5.000 en el tercero, y bueno, estudios que, junto con otros, que demostraron que hacer este tipo de estudios realmente impacta en los pacientes que tienen riesgo de desarrollar cáncer. Okay. El cuadro clínico, bueno, hay síntomas que se pueden encontrar de manera fortuita cuando el paciente va a revisión, por ejemplo, cuando hay una valoración preoperatoria para alguna cirugía, se hace una teletórax y a veces puede aparecer por ahí alguna tumoración en los campos pulmonares, en la radiografía de tórax, y algunas veces las lesiones pueden tener invasión primaria, pueden comprimir estructuras torácicas adyacentes, y bueno, los síntomas más frecuentes son a la hora de la presentación del paciente, la tos y el dolor torácico. Hay pacientes que se presentan con hemoptisis, fatiga, pérdida de peso, disnea, disfonía, y obviamente hay pacientes que pueden presentar fenómenos paraneoplásicos como hipercalcemia, síntomas neurológicos o bien los síntomas de enfermedad metastásica a distancia. Como vamos a ver, muchos pacientes en todo el mundo, pero en nuestro país se presentan ya con enfermedad diseminada, metastásica, y ellos pueden presentar dolor óseo, fracturas, síntomas neurológicos cerebrales, entre otros. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, los síntomas por presentación a distancia, enfermedad metastásica, como les decía, puede ser cefalea, movimientos anormales por metástasis cerebrales. Es una neoplasia que tiende mucho a tener diseminación al sistema nervioso central. Se presenta frecuentemente este tipo de enfermedad en el cerebro cuando los pacientes se diagnostican de novo. Y también hay pacientes que pueden tener, como les decía, dolor en metástasis por metástasis óseas, también un sitio frecuente de diseminación. Algunos pacientes pueden tener síntomas paraneoplásicos como la osteoartropatía hipertrófica, el hipocratismo digital, o bien la hipercalcemia, que también es frecuente en esta neoplasia, sobre todo en el tipo epidermoide. Bueno, la exploración física, obviamente puede haber los síntomas lo que ya decía, puede haber disminución de, por ejemplo, la saturación por algún compromiso ventilatorio, y a la hora que revisamos al paciente puede haber ganglios, puede haber linfadenocitos supraclaviculares, se pueden presentar con derrame pleural, colapso lobar, puede haber síntomas de neumonía no resuelta, y muchos pacientes tienen aparte sintomatologías relacionadas con, por ejemplo, con EPOC. Muchos pacientes son fumadores y por lo tanto puede haber rarefacción pulmonar o fibrosis pulmonar. En cuanto al diagnóstico, bueno, es importante como integrar muy bien la historia clínica por todos estos factores de riesgo que les decía, hacer la exploración física. Hay algunas determinaciones de laboratorio que nos sirven, además de los laboratorios generales. Existen marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario que nos puede ayudar, por ejemplo, a monitorear el tratamiento, una elevación del ACE en la basal y con el tratamiento, su disminución progresiva, ¿ok?
Se puede hacer estudios de imagen como la radiografía. La tomografía idealmente es completa, de tórax y abdomen con contraste para valorar diseminación. Y obviamente nos vamos a valer también de broncoscopías, por ejemplo, incluso para hacer biopsias, resonancias magnéticas para valorar diseminación al cráneo, el gammagrama óseo para valorar diseminación ósea, PET-CT y obviamente el estudio histopatológico. Y bueno, hablando del estudio histopatológico, creemos que hay dos tipos de cáncer de pulmón principales y ahorita vamos a ver cómo se van estos también subdividiendo ya de una manera a veces incluso muy molecular. Básicamente existe el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el que está ahí en color como clarito, y el de cáncer de pulmón de células pequeñas, que es menos frecuente, más o menos el 10% de los casos. Estas células pequeñas tienen características neuroendocrinas y este sí está muy relacionado con el hábito tabáquico. Prácticamente todos los pacientes con cáncer de pulmón microcítico fumaron, no así los pacientes con cáncer de pulmón en células no pequeñas. Hay muchas mujeres en nuestro país jóvenes que tienen este tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas, tipo adenocarcinoma, y se explica más así. Y bueno, ya hablando del cáncer de pulmón de células no pequeñas, que decíamos que era el más frecuente, hay básicamente tres subtipos en este tipo de neoplasia. El de células escamosas, que corresponde más o menos al 20-25% de los casos, el adenocarcinoma, que corresponde más o menos al 40-50% de los casos, y el carcinoma de células grandes, más o menos al 10%. ¿Okay? Sin embargo, como les decía, hoy hacemos ya un diagnóstico muy molecular. En la gráfica de pay arriba, vemos que bueno, están las tres histologías que dijimos, células escamosas y adenocarcinoma, y por ejemplo, a la derecha del adenocarcinoma, sabemos que puede ser EGFR mutado, KRAS, ALK, BRAF, MET, HER2, ROS1. Esto no lo hacemos con una finalidad académica o con una finalidad epidemiológica. Todos estos son blancos moleculares de terapias dirigidas que hoy en día incluso tenemos acceso en la mayoría de los hospitales. Y bueno, estos subtipos son muy frecuentes en el adenocarcinoma, como les decía. Por ejemplo, el subtipo con el EGFR mutado, que bueno, aquí el problema es que los genes que codifican los componentes del receptor del factor de crecimiento epidérmico o EGFR se encuentran alterados y hay blancos moleculares, así como, o sea, hay terapias dirigidas, está afatinib, está osimertinib, por ejemplo. Al mismo tiempo tenemos alteraciones en ALK, por ejemplo, que involucran la sinasa del linfoma anaplásico o ALK, y tiene fármacos como lorlatinib, como alectinib, que hoy en día están dando excelentes resultados para estos pacientes. Vamos a hablar un poco de las etapas clínicas. La verdad es que, como saben, nosotros en oncología clasificamos a los pacientes con el sistema internacional TNM. Obviamente no vamos a ahondar mucho en él porque la verdad es que es bastante complejo. Aquí tenemos pues cómo hay diferentes etapas. Ahí a la izquierda está la etapa 1, un tumor localizado, la etapa 2, etapa 3 con involucro ya ganglionar mediastinal, etapa 3B con involucro ya incluso contralateral y etapa clínica 4 con puede ser en el cerebro, en el hígado, suprarrenal o en el hueso. Estas etapas se sacan haciendo, bueno, sacando la información del T, que es el tamaño del tumor, el N, que son los ganglios, y el M, que son las metástasis. Y bueno, esto también tiene una relación directa con la supervivencia. Entre más elevado está la etapa clínica, menor va a ser la supervivencia a 5 años, como pueden ver ahí en la diapositiva. Y bueno, lo preocupante es que, por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes se diagnostican con enfermedad localizada en un 20%, con enfermedad regional, es decir, también en los ganglios en un 25%, y con metástasis a distancia en un 5%. De manera que la enfermedad no metastásica está presente en más del 40% de los casos, no así en nuestro país, donde la etapa 4 está presente en el 75% de los casos. Son bien poquitos los pacientes, más o menos el 5% que se diagnostican en etapas localizadas, y aquí el problema es que son los pacientes que tienen más probabilidad de curarse. Un paciente con una etapa clínica 4 es más que nada un tratamiento paliativo. Y bueno, como les decía, de acuerdo a la tipificación, sabemos que un paciente con una etapa clínica 4 no tiene la misma supervivencia en la parte de la derecha que un paciente con una etapa clínica. Entonces es importantísimo hacer el diagnóstico lo más pronto posible para que podamos tener mejores supervivencias, tratamientos menos agresivos,
cirugías menos cruentas, menos toxicidad por los tratamientos, menos secuelas y sobre todo también incluso pues menos gastos. O sea, no es lo mismo el recurso que se va a utilizar en una etapa clínica 1 que en una etapa clínica 4. Y son tratamientos muy costosos y no todos los pacientes tienen el acceso. ¿Okay? Ese es un poco el problema de hacer un diagnóstico y una referencia oportuna, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el tiempo de doblaje en cáncer de pulmón de células no pequeñas es de 66 días. En 66 días el tumor va a medir el doble. ¿Okay? Y bueno, hay a veces mucho consumo de tiempo en el proceso del diagnóstico por tramitología, por a veces desidia de los pacientes, y esto va a conllevar a un deterioro del estado funcional. El paciente a veces ya tiene una enfermedad muy avanzada, ya llega emaciado, llega desnutrido, llega caquético, llega con alteraciones de laboratorio, bueno, hace más difícil a veces una cirugía o una tolerancia a una quimioterapia o una radioterapia. Esta es un poco como una línea del tiempo de lo que lleva el diagnóstico, la tipificación del tratamiento, desde que se hace el inicio de los síntomas hasta que el paciente va a acudir a su primer médico de contacto. Puede pasar un tiempo considerable porque el paciente puede decir es que es alergia, es que he andado estresado, incluso cuando va con el primer médico o el médico del primer contacto, pues puede iniciar un tratamiento muy conservador, algún antitusivo, algún ambroxol, qué sé yo, hasta que ya no se le quita al paciente, se puede empezar a hacer estudios paraclínicos, alguna radiografía de tórax, y bueno, ahí podemos tener un hallazgo de una tumoración, falta el tiempo que pasa en consultar al especialista, que se haga una biopsia, que no son biopsias fáciles de hacer, son biopsias percutáneas, guiadas por tomografía, por broncoscopía, entonces a veces no existe como que este recurso en todos los hospitales, y de ahí a que tengas un diagnóstico, sobre todo teniendo en cuenta todo lo molecular y empieces un tratamiento, pues ya pasa mucho tiempo y en este tiempo pues el paciente ir avanzando en todo su. Este retraso en el diagnóstico, pues si es de más de 8 semanas, puede conllevar a una progresión de la enfermedad en el 30% y a desarrollo y metástasis en 13%. Entonces, con todo lo que les dije, pues a veces los pacientes tardan mucho más en que tengan un tratamiento oncológico. El Consejo de Expertos recomienda el inicio del tratamiento a más tardar a los 35 días, lo cual parece difícil de cumplir, pero es por eso que es importante hacer este tipo de charlas, de conferencias, para que todos estemos conscientes de la problemática que conlleva el diagnóstico de referencia oportuna de esta neoplasia. Este es un estudio que publicó el doctor Omar Macedo, son las estadísticas de nuestro país, y bueno, ahí sacó lo que tarda, por ejemplo, un paciente en tener un inicio del tratamiento oncológico. Se determinó que en el Seguro Social es de 10.2 meses y en el ISSSTE de 8.8 meses. Entonces, muy lejos de lo que nos dice los lineamientos clínicos internacionales. Algunas conclusiones del doctor Macedo es que, bueno, por ejemplo, la mayoría de las facultades de medicina adolecen de cursos de oncología, de rotaciones en oncología. Muchas veces las charlas oncológicas se reservan para la comunidad médica de cirujanos oncólogos, de radioterapistas, de oncólogos médicos. Entonces es bien importante lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que todos los especialistas estén familiarizados con esta neoplasia, que a todos nos va a tocar de alguna manera intervenir en su tratamiento, por ejemplo. Bueno, en cuanto al tratamiento, los pacientes, les decía, pueden tener diferentes etapas. Vamos a hoy 3 etapas para fines de tratamiento. La enfermedad quirúrgicamente resecable, que generalmente es la etapa clínica 1 y 2, unos tumores 3, obviamente son los que tienen mejor pronóstico. Una etapa clínica localmente avanzada, son tumores de 3 más voluminosos o con lucro algunas estructuras adyacentes y que tienen enfermedad ganglionar regional. Estos pacientes generalmente se tratan con quimio, radioterapia, la combinación de ambos, o cuando hay una enfermedad metastásica a distancia, es decir, enfermedad M1, y bueno, estos pacientes requieren un tratamiento sistémico. Hablando ya por etapas, los pacientes con una etapa clínica 1 y 2 y algunos con etapa clínica 3, como les decía, son candidatos a enfermedad resecable, a menos que tengan alguna contraindicación para la cirugía, puede llevarse a radioterapia. Entonces, aquí es bien importante que desde este momento se integre el neumólogo, pulmonar, fisioterapia, rehabilitación, porque son pacientes que van a ser sometidos a, por ejemplo, cirugías colobectomías,
Son pacientes que a veces, como ya decíamos, van a tener comorbilidad, van a tener a veces un hábito tabáquico importante, van a tener enfermedades concomitantes como EPOC. Entonces, pues repito, no todos los pacientes van a poder ser llevados a cirugía, pero si son llevados a cirugía, pues sí queremos que los desenlaces sean los mejores, tanto en supervivencia como en secuelas y calidad de vida. ¿Okay? De todos modos, en pacientes con enfermedad resectable, es decir, pacientes con etapa clínica 2, por ejemplo, se lleva a cirugía, se pueden dar tratamientos neoadyuvantes, es decir, quimioterapia o incluso quimioterapia con inmunoterapia, que vamos a ver a continuación, de manera neoadyuvante, esto es antes de la cirugía, se hace el tumor más pequeño, se hace la cirugía a veces menos cruenta, o adyuvante. Adyuvante es cuando damos una quimioterapia o bien una terapia dirigida como osimertinib, un TKI o bien inmunoterapia adyuvante es después de la cirugía. Entonces, independientemente de que el tratamiento sea resecable, localizado, en un escenario curativo, la mayoría de las veces requieren los pacientes un contexto, también un tratamiento sistémico como terapia, ya sea antes o después de la cirugía. Cuando tenemos una enfermedad localmente avanzada, como les decía, enfermedad voluminosa o con involucro ganglionar, aquí a veces se puede hacer una cirugía, a veces son cirugías grandes por más extensa, y algunos pacientes en este escenario ya requieren tratamientos con radioterapia concomitante, es decir, combinada con quimioterapia, y en este momento muchos de estos pacientes pueden recibir también un tratamiento con durvalumab, por ejemplo, que es un tratamiento de inmunoterapia en un contexto de enfermedad etapa clínica 3 localmente avanzada. Y por último, la enfermedad metastásica a distancia o M1. Aquí la mayoría de los pacientes tienen que hacerse un análisis molecular, eso es lo ideal y lo vamos a ver a continuación, para identificar blancos terapéuticos, fármacos novedosos que se pueden usar, inmunoterapia, fármacos TKI, es decir, inhibidores de tirosincinasa. Podemos utilizar quimioterapia, sobre todo derivados en sales platinadas y sobre todo en dupletes, es decir, con dos fármacos. Y bueno, también, como les decía, se puede combinar la quimioterapia a fármacos novedosos como antiangiogénicos, inmunoterapia, o bien sustituirlo por inhibidores de EGFR, de ALK, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Entonces, a manera de resumen, estas son las repercusiones clínicas del tratamiento multidisciplinario. Hay una lesión ahí que se identificó por una tomografía. Es importante etapificar. Se hacen los estudios que dijimos, a veces resonancias de cráneo, gamagramas, tomografías, y se lleva a una etapa clínica. Siempre es importante tener una biopsia, aunque el contexto sea paliativo. Primero tenemos en la parte de arriba la histología, qué sé yo, un cáncer de pulmón de células muy pequeñas, adenocarcinoma, CINAR, por ejemplo, pero hoy en día tenemos en la parte de abajo también un análisis muy molecular que nos realizan bien mismo tejido o a veces de la sangre, no es biopsia líquida, y de esta manera se tienen mutaciones de GFR, de BRAF, amplificaciones, fusiones de ALK, de ROS1, etc. Y ya con base a toda esta información, lo más importante aquí es que se hace un equipo multidisciplinario, un tumor board, se lleva a sesión y ahí, como pueden ver, entran pues prácticamente todos los especialistas, patólogos, a veces incluso genetistas, obviamente radiólogos, radiooncólogos, cirujanos, rehabilitación, a veces dentistas. Muchos pacientes tienen enfermedad ósea que requieren denosumab, que requieren ácido zoledrónico, y es importante tener esta valoración dental. En fin, es una infinidad de médicos que pueden integrar un comité, un equipo multidisciplinario, y bueno, ya con esto se le da al paciente un tratamiento muy individualizado, cirugía, radioterapia en enfermedad más localizada o localmente avanzada, la mano muchas veces de la quimioterapia, la inmunoterapia o las terapias blanco o terapias también conocidas como terapias dirigidas. Y bueno, este es un poco como el abordaje de un paciente. Tenemos que tener, obviamente, la cultura de la prevención, disminuir factores de riesgo, disminuir en nuestros pacientes, como sabemos que fuman, de hábito, invitarlos a clínicas para dejar de fumar. Si siguen fumando, pues hay que hacer el testaje, el diagnóstico 1 con de dosis bajas, y si se hace un diagnóstico, pues dejar bien la anamnesis, los síntomas, signos, y llevar a cabo un diagnóstico oportuno para ofrecer un tratamiento local y sistémico. Hoy en día sabemos que cáncer de pulmón, ahí están los pacientes. Antes pues, podíamos decir que era una sola enfermedad.
Posteriormente, bueno, con la histología sabíamos que eran 2 enfermedades, cáncer de pulmón de células pequeñas y no pequeñas. Después teníamos subtipos histológicos, adenocarcinoma, epidermoide, células grandes. Pero ahorita tenemos un cambio ya muy importante con supervivencias de 4 o 5 años en el contexto metastásico, pero gracias a terapias muy individualizadas, muy moleculares, inmunoterapia, fármacos anti-EGFR, anti-ALK, etc. Entonces ya hacemos una tecnología muy personalizada en estos pacientes. Y bueno, con base a esta información, sabemos que con la histología podemos decidir qué quimioterapias podemos usar. Ya les decía que en el tratamiento sistémico de los pacientes con cáncer de pulmón, la quimioterapia de elección son los dobletes con sales platinadas. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque muchos de estos fármacos tienen secuelas que a veces requieren pues, valoraciones, por ejemplo, por fisioterapia, por rehabilitación. Paclitaxel, que es el primer fármaco que les pongo ahí, por ejemplo, es un fármaco que ocasiona frecuentemente neuropatía sensorial periférica. Son pacientes que pueden tener sensación de anestesia, entumecimiento, incluso dificultades para la movilidad de extremidades. Fármacos como cisplatino, por ejemplo, tienen también consecuencias, como saben ustedes, en la audición, tiene una náusea frecuente, son fármacos que pueden también tener cierto daño renal, las sales platinadas, y muchas veces se combinan estos fármacos de quimioterapia con fármacos como los antiangiogénicos, como bevacizumab, eso es con base a la histología, con base a las terapias dirigidas, pacientes que tienen, por ejemplo, una mutación en EGFR, pueden ser candidatos a erlotinib, gefitinib, afatinib, pacientes con fusiones de ALK, alectinib, lorlatinib, y pacientes de acuerdo a la expresión de PDL1 con inmunoterapia como pembro, nivo, atezo o durvalumab. Con toda la información que se recaba, el paciente se pueden dar terapias completamente diferentes entre sí, como pueden ver. Y bueno, hablando un poco del EGFR que les decía, esto es importante porque en nuestro país es una mutación frecuente. Son mutaciones somáticas en EGFR que, bueno, van a determinar un tratamiento. O sea, les decía, no es una finalidad como epidemiológica o de registro. Hay fármacos que interactúan con EGFR. En pacientes asiáticos, esta mutación puede ser de hasta el 60%, y en latinoamericanos, por ejemplo, como en nuestro país, más del 30%. Entonces, es frecuente, hay como ciertos factores que nos ayudan a predecir qué pacientes van a tener esta mutación. Mujeres jóvenes que nunca fumaron, tienen más probabilidad de tener, con adenocarcinoma, perdón, tienen más probabilidades de tener una mutación de GFR, paciente con carcinoma epidermoide, fumador de 80 años. Entonces, antes les decía, a los pacientes con cáncer les dábamos una sola terapia para todos, como pueden ver ahí, tal vez solamente quimioterapia, pero hoy en día sabemos que estas terapias dirigidas, estas terapias blanco para cáncer, nos ayudan a que cada paciente, como pueden ver ahí a la izquierda, con marcadores pronósticos, con marcadores predictivos, con marcadores de resistencia, de efectos adversos, tengan cada quien una terapia para cada paciente. Les decía que donde particularmente hacemos esto es en el subtipo adenocarcinoma, que es más o menos el 40 al 50% de los tumores. Y, por ejemplo, esto es lo que hoy en día podemos realizar en un paciente con adenocarcinoma. Se hace la tipificación molecular de todos los pacientes con adenocarcinoma, como pueden ver ahí, y en carcinoma escamoso para algunos pacientes selectos. Por ejemplo, por aquellos pacientes que nunca fumaron. ¿Okay? En adenocarcinoma tenemos mutaciones sensibilizantes a EGFR, como les decía, más o menos en un 30% en México, pero tenemos hoy en día otras alteraciones que tienen tratamiento. Eso es, repito, lo importante. Mutaciones de KRAS, de ALK, de HER2, de BRAF, de ROS1, de RET, de NTRK, de MET, son algunas de las que hoy en día tienen blancos, dirigidos, tratamientos, fármacos, que están dando excelentes resultados en supervivencia y a veces son más toleradas, no son inocuas, pero son más toleradas que, por ejemplo, una quimioterapia. Entonces aquí otra vez tienes arriba un subgrupo de pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer, pero de acuerdo a un blanco encontrado en los dos primeros que están en azul, tienen cierta terapia, en los que están en morado hay otro segundo blanco,
y estos pacientes van a ser candidatos a otra terapia, y hay pacientes que no van a tener ningún blanco, ningún target. Estos pacientes pueden recibir un tratamiento convencional con quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, es decir, todos los pacientes les tocan diferente. Aquí están los ejemplos. Para cada alteración hay un tipo de fármaco hoy en día, ya no voy a ahondar mucho en ello, y bueno, esto es todo lo que se tiene que realizar para hacer una medicina personalizada, ¿no? Hay que desarrollar biomarcadores, hacer obviamente el diagnóstico, que puede ser con histología, con biopsias o con biopsia líquida. Ahorita voy a explicar qué es eso. Y bueno, tenemos que tener algo bien importante por la tecnología para hacer esta biomarcación. O sea, si vienen los libros, pero no tenemos acceso a hacer esta secuenciación, inmunohistoquímica, esta PCR, pues de nada. También es importante que tengamos pacientes que tengan una cobertura. De nada sirve hacer testeo y encontrar mutaciones si no vamos a tener acceso a los fármacos. Pero hoy en día tenemos muchos protocolos de investigación en México que están obviamente dando tratamientos específicos para estas alteraciones, estas mutaciones. Y como les decía, muchas instituciones de salud, el ISSSTE o el Seguro Social, tienen fármacos anti-EGFR, tienen fármacos anti-ALK, tienen inmunoterapia. Entonces, al final, lo que queremos es que el paciente reciba su terapia blanco, su terapia dirigida. Esto es como lo que hoy en día hacemos de manera obligatoria: EGFR, BRAF, ALK, HER2, ROS1, RET, NTRK, MET, RAS y PDL1, obligatoria. Incluso en algunos pacientes con etapas clínicas tempranas, porque acabo de decir era para metastásicas, también se hace, por ejemplo, EGFR, porque ya hay adyuvancia. Como les decía, hay fármacos orales después de operarse para pacientes con mutaciones de EGFR que han dado resultados extraordinarios como posible. También se puede hacer secuenciación de última generación, lo que se conoce como NGS, y bueno, esto lo que hace es que valora en una sola muestra todas las mutaciones que pueda haber. Se hace secuenciación masiva y te encuentra mutaciones como las que vienen ahí: EGFR, BRAF, KRAS, amplificaciones como CMET o fusiones como ALK y ROS. En un solo test, por ejemplo, se puede hacer todo esto sin necesidad que estén mandando cada uno por separado. Entonces, esto es incluso a veces más costo efectivo. ¿Okay? Y bueno, también tenemos lo que es la biopsia líquida, ¿no? La biopsia líquida, como su nombre lo dice, es hacer todo lo que acabo de decir, pero en una sola muestra de sangre, que puede hacer la enfermera en nuestra clínica, que será a ningún lado. Y bueno, esto nos puede ayudar a hacer tamizaje, screening de mutaciones, de metilaciones. Se puede hacer para hacer el diagnóstico primario, como les decía, mutaciones y fusiones de ALK, de EGFR, de ROS1, o bien monitoreando el tratamiento. Hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, mutaciones de resistencia, es decir, mutaciones que no estaban presentes al principio y que hacemos a la progresión, cuando el tumor crece a expensas de un tratamiento. Hoy en día, por ejemplo, hacemos una práctica rutinaria. A veces parece que todo esto que estoy diciendo es como muy ciencia ficción, pero lo hacemos en prácticamente todos los consultorios. Mutaciones como T790 en pacientes con EGFR mutado que están tratados con un inhibidor de tirosincinasa tipo afatinib de primera o segunda generación, y posteriormente se hace esta mutación T790 y si está positiva son candidatos a otro TKI como osimertinib, que también da resultados una vez que se presenta esta mutación de resistencia. Entonces, también se monitorea este tipo de mutación. ¿Okay? Y bueno, este es ya como un resumen de la enfermedad temprana en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Etapas clínicas 1, 2, cirugía y quimioterapia adyuvante. Etapas clínicas 3, pueden ser candidatos a cirugía, y si no, se puede dar quimioterapia con radioterapia. Y bueno, ya para finalizar, les voy a dar un poco de los resultados de estas terapias dirigidas. Las he mencionado mucho. ¿Por qué las menciono tanto? Porque están cambiando completamente los desenlaces y el pronóstico de los pacientes. Pulmón, cáncer de pulmón es una de las neoplasias con más desarrollo de fármacos en los últimos años. Por ejemplo, del 2000 al 2005 solamente hubo 2 fármacos de quimioterapia aprobados y un fármaco dirigido, un TKI, ahí en azul y verde respectivamente. Pero ahorita del año 2020 a 2022 tenemos solamente en 2 años 10 terapias dirigidas aprobadas y 4 fármacos inhibidores de puntos de control, o sea, inmunoterapia, que se han aprobado. Entonces, como pueden ver, está habiendo muchísimo desarrollo de fármacos en cáncer de pulmón. Les hablo un poquito de lo que es la inmunoterapia. Para utilizar la inmunoterapia se hace una determinación de PDL1 por inmunohistoquímica en las células del tumor, y básicamente esto es lo que hace la inmunoterapia, que está pues obviamente muy en boga incluso en las noticias,
lo menciona todo mundo. Escuchaba ayer en un video de Marcelo Ebrard, por ejemplo, hablando de inmunoterapia con este influencer en Regio, que no recuerdo cómo se llama, el güerito. Entonces es algo de lo que ya la comunidad, inclusive no oncológica, está hablando. Y inmunoterapia lo que hace es bloquear a PD1, a PDL1. Básicamente lo que hace, como pueden ver ahí abajo, es un tumor para que se pueda desarrollar, busca la manera de evadir al sistema inmune, ¿ok? Entonces lo que hace la inmunoterapia es restaurar esa inmunidad para que el mismo sistema inmune pueda, ¿ok? Eso es lo que les pongo aquí, un poquito más resumido. La parte de arriba tienes una célula T, ahí está con T, tiene un cañoncito y ese cañón pues básicamente son las citocinas, el efecto citotóxico que hace contra la célula neoplásica que dice ahí cáncer con un letrero. PDL1 y PD1 interaccionan, como pueden ver, es el receptor y su respectivo ligando, dan señales para que pueda haber esta interacción. Sin embargo, llega un momento que la célula neoplásica, que repito es la que tiene el núcleo rojo, le dice, aprende a decirle a la célula T que no trabaje, que no la ataque y que la deje en paz. Lo que hace abajo la inmunoterapia, que es esa pildorita azul, es restaurar esta inmunidad de la célula T contra la célula neoplásica, teniendo obviamente un efecto antineoplásico. Esto llevó al doctor Allison y al doctor Honjo a ganar el Premio Nobel de Medicina en el 2018. Y bueno, esto es un poco de lo que vemos con inmunoterapia. Les repito, se hace en los tumores una determinación de PDL1 que hoy en día es un estándar de atención. Todos los pacientes deben tener un estudio de PDL1 en el tumor. Si es de más del 50% de la expresión, pueden ser tratados solamente con pembrolizumab, es decir, ya ni siquiera requieren quimioterapia. Pembrolizumab es un fármaco de inmunoterapia muy bien tolerado, la verdad, y bueno, como pueden ver en esta curva de supervivencia global, es muy superior, prácticamente el doble, superioridad cuanto a la mediana, en este caso de meses, 30 meses contra 14.2 meses de pembrolizumab versus quimioterapia. No es inocuo, también tiene sus efectos adversos, pero es mucho más tolerado que una quimioterapia y obviamente mucho más eficaz. ¿Okay? Entonces hay pacientes que pueden ser tratados solamente con inmunoterapia, como les decía ahí en la diapositiva anterior, pacientes con cáncer de pulmón avanzado, sin tratamiento previo, se hace el testeo molecular. Si tienen EGFR, ALK, ROS1, BRAF alterado, pues dirigidas. Si no tienen ninguno de estos, nos basamos en el PDL1. Si es 50% o más, se les puede dar solamente inmunoterapia. Si es de 1 a 49% o menor, se puede dar combinación de quimioterapia con inmunoterapia, dando también excelentes resultados. ¿Okay? Aquí están los tipos de inmunoterapia de acuerdo al corte de PDL1. Está, como les decía, pembrolizumab, atezolizumab, cemiplimab, nivolumab combinado con ipilimumab, o bien inmunoterapia combinado con quimioterapia, que es la parte de abajo, y prácticamente a todos los pacientes con cáncer de pulmón que no tenga una mutación de las que blanco, dirigibles, drivers les llamamos, se pueden tratar con inmunoterapia. Repito, esto no es como ciencia ficción, no hay que ir a Houston. Yo trabajo en el ISSSTE y, por ejemplo, ahí tenemos inmunoterapia para cáncer de pulmón. Y bueno, ya con estos cortes vemos que podemos hacer otra vez una medicina muy individualizada, haciendo diferentes combinaciones de inmunoterapia sola, inmunoterapia con quimioterapia, etc. Aquí está otra vez el ejemplo de cómo, de acuerdo a la expresión de PDL1, a cada paciente le damos algo diferente. Puede ser desde inmunoterapia sola con pembro, atezo o semiplimab, o combinaciones de inmunoterapia con quimio, atezolizumab, que es inmunoterapia con quimioterapia y con antiangiogénico con bevacizumab, y combinaciones de dos inmunoterapias como nivolumab e ipilimumab, que son específicamente un anti-PD1 y un anti-CTLA4, que es los receptores que les mostraba con lo del premio Nobel. La supervivencia ha incrementado enormemente en estos pacientes, que son las gráficas que están, las barras que están ahí en rojo, con inmunoterapia. En azul es con quimioterapia, en rojo es con inmunoterapia. Entonces, prácticamente en todos los tipos, en todos los estudios que se han realizado, estudios de inmunoterapia, ha superado a la quimioterapia. Por lo tanto, hoy es un estándar de atención, ¿cierto? Y bueno, por último, la neoadyuvancia con inmunoterapia, es decir, cuando le damos a un paciente que es candidato a una cirugía, por ejemplo, hay un paciente con una etapa clínica 3A, se les da terapia neoadyuvante con inmunoterapia, y aquí lo que hace el sistema inmune, como pueden ver ahí, está el tumor haciéndose zoom en rojo, son las células neoplásicas, se administra el inhibidor de punto de control, que son las
10, las Y que están ahí. Esto es inmunoterapia. Y bueno, lo que hace aquí precisamente la inmunoterapia es activar a las células T, son esas que están en amarillo, verde y azul, invaden al tumor, ¿ok? Las destruyen, tiene un efecto antineoplásico, citotóxico, eventualmente se opera el tumor y bueno, la inmunoterapia, como pueden ver, sigue trabajando en las células que pudieron haber quedado, o sea, porque restaura el sistema inmune. Pues no nada más atacó al tumor, ataca a las células que puedan desarrollarse de manera ulterior. ¿Okay? Con inmunoterapia neoadyuvante tenemos excelentes respuestas. Pacientes que ya a la hora de la cirugía tienen algo que se llama respuesta patológica completa, ya no se encuentra el tumor. Esto se puede ver hasta en el 25% de los casos. Entonces, imagínate, se les das 3 ciclos de quimioterapia con nivolumab, por ejemplo, y a la hora de la cirugía ya no hay nada. Ya hay solamente fibrosis, como ahí en este caso, donde se le estaba este tumor antes de nivolumab. Ya a la semana 4, después de la cirugía, vean cómo ya el tumor está completamente fibrosado. Y es sin radioterapia, sin cirugía, es solamente con quimioterapia y nivolumab. Nivolumab es inmunoterapia. Entonces, bueno, esto es también cómo va evolucionando la inmunoncología. Tenemos fármacos de primera generación como los anti-PD1, los anti-PDL1, los anti-CTLA4, pero cada vez hay más blancos terapéuticos en inmunoterapia que pues, puede llevar que ahorita tengamos un muy buen control de la enfermedad. Ahorita están incrementándose las supervivencias globales, pero tal vez en un par de años ya podamos hablar de una aplicación. Y ya por último, les decía, todavía tengo 5 minutitos, les decía que, bueno, los pacientes que tienen una mutación accionable, es decir, que tienen terapias, son más o menos el 50% de los tumores. Entonces, ahí están los pacientes que tienen alteraciones y vean toda la cantidad de fármacos que podemos usar. Otra vez, la mayoría están disponibles. No son fármacos que hay que ir a Houston, como les decía, por ellos. Y bueno, de acuerdo a la mutación que se presentan, al 50% de los pacientes tienen este tipo de alteraciones, hay un sinfín de medicamentos que se pueden utilizar. Y bueno, aquí es como la medicina personalizada funciona de acuerdo a cada una de estas alteraciones. Por ejemplo, una mutación de BRAF, una ALK, un RET, un MTRK, un ROS1, tiene respuestas. Tiene respuestas de hasta el 70-80% de los casos. En estas gráficas, se llaman gráficas de cascada, pueden ver que hay un eje de las X, las líneas que están arriba del eje de las X son tumores que progresan. Las líneas que están abajo del eje de las X son tumores que responden. Vean cómo es pues muy abrumadora la diferencia a que las barras siempre están hacia abajo, como si fuera pues precisamente una cascada. Son poquitos los pacientes que progresan, la mayoría de los pacientes responden muy bien a este tipo de terapias, que la mayoría de las veces incluso son orales, entonces incluso el paciente ni siquiera tiene que ir a hospitalizar. Y bueno, ya con base a esto, con esta medicina muy personalizada, cada vez hay fármacos que le van ganando a su fármaco predecesor. Hoy en día, por ejemplo, tenemos fármacos en pacientes que tienen fusiones de ALK. Por ejemplo, lorlatinib, que se publicó en el New England Journal of Medicine, le ganó, por así decirlo, a crizotinib, y ahí están las gráficas de supervivencia. En azul, lorlatinib, y en rojo, crizotinib. La diferencia es muy abrumadora al grado de que la mediana de supervivencia libre de progresión con lorlatinib ni siquiera se alcanzó en ese estudio. Los pacientes siguen respondiendo con el tiempo. Cada vez hay fármacos de nuevas generaciones que están dando mejor. ¿Okay? Esto ya por cuestiones de tiempo lo voy a omitir. Nada más les voy a hablar del papel de los equipos multidisciplinarios. Porque es importante que tratemos cáncer de pulmón como muchas neoplasias, por ahí estamos hablando de cáncer de pulmón en equipo, ¿ok? Que simplemente los resultados van a ser mejores, así de fácil. Y en un equipo multidisciplinario se integran muchísimos especialistas, no nada más médicos, enfermeras, químicos, en cuestión de médicos tenemos cirujanos, cirujanos oncólogos, cirujanos de tórax, radiooncólogos, neumólogos, oncólogos médicos, servidor, radiooncólogos, patólogos, radiólogos, obviamente psiquiatras, fisioterapistas, como les decía, enfermeras, trabajo social, médicos de cuidados paliativos, algólogos, etc. Y las ventajas de trabajar en equipos multidisciplinarios, bueno, que va a ser más probable que el paciente, el caso clínico se adhiera a la evidencia, es más rápido hacer diagnósticos, ofrecer tratamientos, porque el paciente no tiene que andar de consultorio en consultorio, o sea, un solo equipo en un mismo lugar, en un mismo momento, sesiona el caso y toma las decisiones. Esto, repito, incluso para al paciente le da más satisfacción porque sabe que está trabajando un equipo en su caso clínico y, bueno,
incluso los costos son menores, los tiempos de diferimiento son mejores, hay mucha oportunidad de academia, reportar información epidemiológica, de que los centros conozcan sus casos clínicos y pues bueno, incluso les decía que se mejore los desenlaces de los pacientes, o sea, a los pacientes les va mejor, ¿ok? ¿Y por qué les va mejor? Aquí tienen una gráfica en rojo, donde para etapas clínicas 1, la supervivencia a 1, 5 y 10 años es mucho mejor cuando se trabaja con un equipo multidisciplinario, ese renglón que está en azul, a cuando se utiliza en el contexto tradicional. O sea, la supervivencia es mejor porque como ven ahí en el laberinto de arriba, pues el tratamiento tradicional es el típico de que el paciente tiene que ir a la consulta de cirugía, el cirujano lo manda con el oncólogo lo manda con el radiólogo, y el radiólogo está de vacaciones para la toma de la biopsia. Entonces, a veces tarda, como ya vimos ahí, a un año el paciente en empezar un tratamiento. Ese es un poco como el camino que debe seguir hoy en día un paciente. El médico referidor identifica al paciente, que puede ser, pues, el que sea, desde un médico familiar, un internista, el que sea. Y bueno, aquí lo ideal es que desde el principio se valore por un equipo multidisciplinario, se identifique una lesión medible. Aquí están todos los especialistas que les comentaba. Se tiene que realizar una biopsia, y bueno, ya con base a esto se realiza un planteamiento de tratamiento, puede ser cirugía, puede ser radioterapia, tratamiento sistémico, se tiene que hacer la evaluación histológica, como les decía, por el patólogo, y el testeo biomolecular, por todo lo que les dije. Y bueno, ya con este testeo se realiza la terapia individualizada, se determina un tratamiento dado, con todo lo que ya les comenté. Incluso cuando hay progresión se puede hacer una biopsia nuevamente para ver si hay mutaciones emergentes y así ofrecerle al paciente un tratamiento muy dinámico. Conclusiones, bueno, es frecuente, desafortunadamente, que los pacientes tengan un diagnóstico en etapas avanzadas metastásicas, pero esto es muy, de alguna manera, pues influenciado por el retraso al diagnóstico y el inicio de tratamiento, ¿no? Hay supervivencias más ominosas, más deterioro en la calidad de vida cuando los pacientes se tratan en enfermedades más avanzadas, en etapas más avanzadas. Por lo tanto, es importante tener la cultura del mensaje, de la referencia oportuna y obviamente de la prevención, ¿no? Disminuir el hábito tabáquico en nuestros pacientes, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Es una enfermedad muy heterogénea, que ya decía, no es un cáncer de pulmón, es muchos subtipos moleculares, muchos subtipos histológicos, muchos blancos terapéuticos. Por lo tanto, es muy importante la referencia oportuna para hacer una caracterización molecular y darle al paciente lo que le toca a él, ¿okay? No nada más en cuestión molecular, sino en cuestión incluso de la red familiar, el acceso, referencia a un protocolo clínico si lo requiere, hacer un planteamiento quirúrgico óptimo, con rehabilitación, con fisioterapia, con neumología, para, repito, tampoco curar a los pacientes y dejarlos con una calidad de vida muy deteriorada, ¿okay? Y por último, los beneficios del abordaje multidisciplinario es optimizar tiempo, unificar criterios, tener una cultura de la retroalimentación y actualización de información entre los integrantes. Esto, como les decía, disminuye, además de los tiempos, los costos y mejora los desenlaces. Bueno, es todo. Muchas gracias.